Hola Latinos in Clinical Research. Esta es nuestra primerísima entrevista en español y tenemos el honor de tener a Javier Fernández, que tiene una historia increíble, es bien interesante, además bastante motivadora. Los invito a que escuchen toda esta entrevista porque tiene una información bastante buena, especialmente si usted está empezando su carrera. Y bueno, Javier, cuéntanos un poco acerca de tu historia, cómo empezaste, por qué terminaste en research. Claro. Bienvenidos, Javier, bienvenidos, mucho gusto. Muchas gracias, Dan. Muchas Sí, gracias. muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿cómo empezaste tu carrera en la industria de farmacéutica en la parte de investigación? Pues primero yo asistí a la universidad y recibí un grado en química farmacéutica y biotecnología. Y durante mis años de universidad estuve trabajando básicamente como asistente de investigación en algunos laboratorios, ya sea para el ejército aquí en México o para la UNAM. Y ahí tuve la oportunidad de desempeñarme haciendo diferentes técnicas de laboratorio y al mismo tiempo conociendo diferentes investigadores que me fueron como haciendo como mentoría y como involucrándome en ese mundo de la investigación científica. Y posteriormente, al graduarme y tras haber trabajado como asistente de investigación y posteriormente como asistente de administración de laboratorio, me graduó y una vez que concluyo estos proyectos y en esta búsqueda por mi primer empleo fue como profesional, soy reclutado por una startup de tecnología para construir chatbots, que son estas herramientas para automatizar la colección de datos y con ello en esa ocasión estábamos haciendo como el reclutamiento de personal para grandes compañías aquí en México como Cinépolis, Oxxo, Estafeta, DHL y otras grandes marcas en diferentes industrias. Y ahí fue donde pasé como de trabajar meramente en el laboratorio, haciendo diferentes técnicas como microscopías, cultivos celulares, clonación molecular, expresión de proteínas, a trabajar detrás de una computadora en un ambiente como más de oficina y al mismo tiempo a empezar a como empaparme como de conceptos como de bases de datos, de programación, de ciencia de datos, de marketing, de emprendimiento incluso, porque era una compañía muy pequeña, entonces me tocaba trabajar en el mismo cuarto con los fundadores y los de marketing, los de diseño, los desarrolladores de software, los analistas, los científicos de datos. Entonces, pues fue una experiencia muy rica en ese sentido, porque me abrió los ojos a un mundo que yo no conocía en lo absoluto, ya que mi formación en química farmacéutica y biotecnología iba muy orientada a trabajar en el laboratorio, desarrollar productos, y esto parecía como completamente nada. Otro mundo, sí, no conectado. Exacto, como que parecía no tener ninguna conexión, ¿sabes? Incluso yo recibía mucha crítica de mi familia, que decían, ¿por qué no estás en Pfizer curando el cáncer, ¿no? O así, o tratando de clonar ovejas o lo que sea que un biotecnólogo haga. O sea, y pues, tras un año de trabajar ahí, decidí continuar mi formación en el área de life sciences o de como químico-biológicas, pero ahora me apliqué a un programa de informática para ciencias de la vida en Alemania y otro de medicina regenerativa en Viena. Entonces, un día recibo los correos, me dicen, se confirma tu asistencia para el examen en esta escuela o toma la carta, y otra me mandaba la carta de admisión, oye, por favor, mándanos tus datos y empieza tu proceso de visa. Y así decidí dejar mi trabajo y tomar lo que tenía de ahorro e irme ¿Y tomaste las dos clases o solo una? apliqué a los dos programas,
fui admitido en los dos, pero eso fue en 2019. Sí. Entonces, por motivos personales, ya no pude continuar en esa. Decidí no optar por ninguno de los dos programas, pero en el proceso de admisión yo decidí asistir como para conocer la escuela, conocer las ciudades, ver cómo era vivir en otro lado y también hablar con las autoridades de las escuelas para pues hablar más a detalle sobre los programas. Entonces yo asistí y estuve una semana en Viena, y durante ese periodo en Viena tuve la oportunidad de asistir a un lugar que se llama el Vienna Biocenter, que es un laboratorio gigantesco de investigación biotecnológica, que de hecho herramientas como el CRISPR-Cas fueron desarrolladas. Oh, wow. CRISPR. Wow, your favorite one, Dan. Me gusta mucho CRISPR. Sí, Jennifer Doudna. es el favorito de Dan. Sí, tengo un libro aquí de CRISPR. Sí, entonces estos grandes lugares de investigación, pues como que en Europa son muy abiertos y puedes tomar clases de manera libre. O sea, yo podía entrar y salir del lugar, tomar clases. Hubo varias como orientadas a como biosensores, machine learning, diferentes tecnologías que se trabajan en el campo. Y noté que había en esa semana un evento sobre microRNAs y decidí asistir al simposio. Ahí lo curioso de esto es que el registro para eso ya había cerrado. Entonces yo dije, no, ya me lo perdí. Entonces yo escribí a los organizadores y les dije, por el amor a la ciencia, puedo asistir, aunque sea como oyente, no participar. Y me dice, sí, claro que sí, dame tu nombre y aquí te tengo tu registro. Y yo decía, qué increíble, ¿no? A mí me encantó Viena por eso, porque el acceso a la educación es bastante como global. En otros lugares tú tienes que pagar fees o un proceso mucho más exhaustivo de admisión. Y entonces llego y a través de esos días conozco diferentes investigadores, alumnos de doctorado de diferentes partes del mundo, de Ucrania, Francia. ¿Y cómo se llama esta compañía? El Vienna Biocenter. ¿Viena? Ajá, Ok. Biocenter. Voy a buscar en internet ahorita. Sí, ahí hacen eventos donde a investigadores, alumnos de doctorado y Sí. postdoctorado hacen estos eventos donde comparten sus trabajos, ¿no? Y pues me tocó empaparme un poco de la investigación que se hace, aprender sobre nuevas tecnologías, como todo esto del RNA mensajero. Con lo del COVID ahorita se volvió un boom, pero en ese momento se discutía sobre cómo estas diferencias en RNA y toda esta tecnología estaba impactando, ¿no? O podría impactar nuestro conocimiento. Entonces yo conocí a una investigadora, conectamos, hice varios amigos de diferentes instituciones, y regresé a mi país después de varios meses. Bueno, estuve 2 meses allá. Tuve el honor también de visitar el Instituto Pasteur en París, el Instituto Curie, donde tuve un curso de biología de sistema. Y pues regreso al país. Decidí no irme a los programas, como les comenté. Resultaba que requería como de $10,000 como para irme, y decidí no endeudarme. Decidí como dejarlo pasar, y al parecer fue la mejor opción, porque pues esto del coronavirus y pues las clases para Dios, ¿no? Entonces al final me convino, ¿no? Entonces regreso. Y finalmente igual tomaste clases. Sí. Y conociste gente, hiciste mucho networking. Oye, un paréntesis, así como entre todo lo que antes que continúes con tu historia, ¿por qué escogiste
dos carreras como tan, o sea, digamos como aparentemente tan diferentes. O sea, obviamente fue la mejor opción porque pues eso es lo que te llevó a donde estás, pero ¿por qué antes habías escogido esas dos carreras que como que no tenían ninguna conexión? Pues yo salgo de la prepa y tengo como esta idea, ¿no? De lo que me gustaría hacer. Sabía que me gustaba mucho la química, la biología, las plantas y demás, pero una idea muy borrosa, muy abstracta de lo que era ser un químico, ¿no? Sí, O cómo era ser un biotecnólogo. Me, eh, me formo en ese campo, tengo ciertas experiencias como en ambientes académicos y salgo y pues, para serte honesto, yo trabajé de lo que fuera saliendo de la universidad. Entonces, claro. conocí esta plataforma que me daba trabajos eventuales los fines de semana, como para hacer un dinero extra los fines de semana. Y tras estar trabajando con esa plataforma de reclutamiento, ellos me deciden contratar debido a mi background con ciencia y tecnología, y pues me dan la oportunidad. Para serte honesto, a mí me tomó casi 2 años incorporarme en la industria farmacéutica como tal, pero todas las experiencias anteriores creo que igual ellos Te acaban. llevaron ahí, sí. Ujú. Ok, ok, bueno, continúa con tu historia. Solo quería saber esa conexión ahí. Sí, de hecho aquí en México hay como mucha prevalencia de trabajos como en IT, como el desarrollo de software y el project management, todo esto está tomando mucho furor aquí en Latinoamérica, Ujú. pero campos como la biotecnología son sectores más reducidos, ¿no? Entonces es más complicado encontrar posiciones en esas áreas. Por ejemplo, ser asistente de investigación, o lo haces gratis o estudias una maestría. O sea, realmente no es como que haya muchas vacantes en las bolsas de trabajo en México, por lo menos en esos campos. Entonces, uno se tiene que adaptar y como aprender de diferentes tecnologías, de diferentes herramientas, para así, pues, adaptarse a las necesidades del mercado y así poder traer valor, ¿no? Entonces, una vez que eh, regreso, regreso sin trabajo, sin dinero, digo, qué fracaso soy, no me puedo ir a Europa. Creo que, o sea, pues incluso estaba como a dos de entrar a un call center porque realmente estaba regresé y como que fue un momento decepcionante por no poder completar esa meta, pero al mismo tiempo scrolleando en mi Facebook, un día veo un post de esta amiga eh, ucraniana que era investigadora y comenta que necesitan una persona con un background en life sciences y con gusto por trabajar con computadoras. Entonces es ahí donde como que fue Te hizo como clic. match, ¿no? Es perfecto para Mágico. ti, Javier. Sí. Este soy yo, ¿no? No, como mandé, mandé el correo para el manager y me dijo, y le comenté que debido a mi formación y mi experiencia, creo que creía que podía traer algo a la mesa o colaborar con la empresa. Y 3 meses después, pues me, me dio la oportunidad de empezar a trabajar como coordinador de datos clínicos. Y desde entonces, pues he seguido aprendiendo muchísimo de todos estos estándares del Clinical Data Management, como CIS y programación y bases de datos y desarrollo web y estos conceptos que al final de cuentas se conjugan para dar lugar a estas herramientas de la materia prima, ¿no? De la investigación, ¿no? De los datos, ¿no? Y porque al fin de cuentas considero que el producto que la investigación trae al mundo es el conocimiento. Entonces, si no procurábamos estos procesos de colección de datos de manera como súper rigurosa y como programática y automatizada, realmente es difícil llegar a un buen resultado. Entonces, por eso es tan importante este sector o como departamento de un afiliado. Y pues
ya llevo trabajando ahí casi 2 años. Claro, esa parte es súper importante porque ahí es donde se colectan todos los datos, o sea, ahí donde se analizan y bueno. Y querías, bueno. ¿Y tu experiencia con Vienna Biocenter, te ayudar por ese trabajo nuevo? Sí, pues ahí conocí a la persona que me conectó con la persona que estaba en busca de un perfil como el mío, ¿no? Porque incluso antes de esto, yo aquí en México nunca había visto vacantes parecidas o que parecía que ninguna me ajustaba como a mi experiencia e información. Y pues me parece sorprendente que en 2 meses que estuve en Europa pude conseguir el trabajo que no encontré aquí en México en 2 años. Claro, pero Entonces, bueno, esto también es importante que el público lo sepa, que todo lo que tú haces no es en español, o sea que todo lo que tú haces en qué idioma es. y de hecho yo trabajo para una compañía de Eslovaquia. Sí. Ellos tienen departamento de Data Management en Ucrania. Y yo todo lo hago en inglés, pero tengo también compañeros de Colombia, 2 Data Managers de Colombia, algunos, la mayoría son de Ucrania, aunque también trabajo con colegas en Polonia, en Austria, en Alemania. Por ejemplo, nuestro proveedor del EDC es alemán. Muchas clínicas están en Hungría, en Polonia, en UK, en muchos países. Oh, o sea que utilizas el español, el inglés y alguna otra lengua. No, conozco un poco de alemán, pero no lo uso frecuentemente. Más bien el estándar de comunicación es el inglés. No, asistimos a los meetings y todo es en inglés. Entonces es un requerimiento, yo creo, para poder trabajar en la industria, por lo menos en Europa. No sé, Claro. no sé si en Latinoamérica sea igual. O sea que obviamente, aparte de tener tu educación, tu background, o bueno, tu educación en ciencias y en IT, también el inglés fue un factor que te abrió las puertas. Y microRNA. Sí, también yo creo que es crucial el saber idiomas, porque para llegar a cualquier objetivo en conjunto hay que saber comunicarnos de manera efectiva, ¿no? Para ponernos de acuerdo y designar tareas y informar progreso y demás. Entonces, es súper vital el saber inglés. E incluso en otros, si quieres trabajar, no sé, en países nórdicos, me imagino que debe ser importantísimo saber noruego o el idioma local, ¿no? De la comunidad. Gracias a Dios ya he tenido la necesidad de aprender eslovaco o ucraniano, pero pues sin duda, por ejemplo, saber ruso me ayudaría también a comunicarme con mis colegas o por lo menos entender todo eso, esas comunicaciones que quizás no comprendo debido a que están en el idioma local. Pero creo que el idioma local sirve más como para comunicarte con las autoridades regulatorias, pero como dentro de la organización todo es en inglés. Bueno, y lo otro, porque es importante, tú mencionaste en la entrevista que te hicimos en inglés, porque es importante que sea todo en inglés. Sí, que creo que incluso es un requerimiento por parte de las autoridades al momento de someter los estudios a FDA, por ejemplo, al ser una agencia americana, pues piden todos todos en ese idioma, ¿no? Entonces, como la mayoría de los medicamentos buscan someter su New Drug Application o sí, su aplicación para comercializar la droga, pues obviamente tiene que estar en... NDI se llama esa forma, NDI. Sí, así es. Oye, otra cosa es, antes que vieras ese post que hizo tu amiga que habías conocido en Eslovaquia, ¿tú no habías pensado en aplicar en algunas organizaciones fuera de México o simplemente fue así como un accidente? No, pues sí, de hecho pasó? sí, lo intenté en Estados Unidos bastante,
como te digo, que tenía este background como de Research Assistant. En Estados Unidos buscan muchos laboratorios como Research Technicians y gente que sepa de cultivo celular o de biología molecular, mientras que aquí en México los laboratorios de eso, las clínicas y todo, de ese tipo de trabajos son más reducidos, porque México no se caracteriza por ser como un productor de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, creo que como dice Dan, quizás los números aquí no son lo suficientemente atractivos como para financiar ese tipo de proyectos que requieren de un financiamiento mucho más grande. Y por tanto, por ejemplo, áreas como IT que requieren un financiamiento, puedes empezar con mucho menos, pues obviamente están teniendo mucho mayor auge porque se ajustan más a las necesidades del mercado. Entonces yo aplicaba a Estados Unidos, a Canadá y todo, y la verdad, a lo largo de mi trayecto recibí muchísimo rechazo. Todos eran correos de muchas gracias por aplicar, pero no quedaste seleccionado y cosas así constantemente. Entonces, pues, la verdad me cayó del cielo el que me seleccionaran para esta posición, porque yo, incluso la primera entrevista que tuve con ellos, era como de las primeras veces que me comunicaba en inglés como a ese nivel, o bueno, no las primeras veces, pero es como la primera videoconferencia o entrevista en línea donde yo tenía que hablar completamente inglés, como que sí, me sentía muy nervioso e incluso sentí que no me había ido muy bien. Y después la sorpresa fue que, pues, a parecer sí les gustó mi, mi perfil. Ok, bien. Y lo otro es, por ejemplo, bueno, obviamente este trabajo o bueno, lo interesante de este trabajo es que es remoto. De pronto, sí, de pronto las aplicaciones que tú habías hecho antes fueron, bueno, obviamente antes del COVID, ¿verdad? O fue durante la época del Claro, COVID. durante 2017, 2019. Sí, y después del COVID, pues surgieron muchas oportunidades remotas y encima de eso, pues también quizás los trabajos a los que tú habías aplicado tenías que estar en el trabajo, o sea, yendo a esta organización. Ujú. Entonces, yo creo que ahora hay muchas más oportunidades remotas y el COVID pues hizo que se globalizara el mundo todavía más en ese aspecto y especialmente en nuestra industria. Y por supuesto, de hecho, hay un gerente con el que tomé clases dice que el COVID fue el mayor acelerador de la transformación digital, ¿no? O sea, normalmente que las organizaciones trataban de impulsar esto, ¿no? Pero como con cierto titubeo, ¿no? Sí. Como que sí les gustaba que fuera remoto, pero como que no podían confiar del todo y como que había este paradigma, ¿no? De que los quiero aquí a las 9 y chequen tarjeta, ¿no? Y como que este esquema como más rígido del trabajo y de la fuerza laboral, ¿no? Mientras que ahora, pues esto nos llevó a necesitar de distanciarnos y de descentralizar como los espacios de trabajo. Y creo que a mí en lo particular, yo hago esto desde noviembre de 2019 Ujú. y, o sea, como pre-COVID y incluso desde antes yo ya sentía los beneficios de eso, ¿sabes? Yo durante mis trabajos aquí en México me tomaba de 1 a 2 horas llegar a mi trabajo y 1 a 2 horas regresar a mi Wow, o sea, casa. perdías 4 horas. Eso por 5 son 20 horas a la semana. Es casi un día de mi Claro, semana perdida solamente en moverme a mi trabajo. Ahora, esas 20 horas las utilizo estudiando programación o machine learning o estadística o haciendo ejercicio o estando con mi familia, con mi novia, ¿no? O sea, disfrutando, como desarrollándome como un humano, como en los diferentes aspectos de mi vida con una manera más integral, ¿no? Gracias a ese ahorro de tiempo claro. y me da oportunidad de poder trabajar de forma remota. Y viendo los videos de Dan también, me imagino. También, claro, claro. Por supuesto. Ah, Javier, pues muy interesante tu historia. Realmente es motivadora. Además que también le da una idea a la gente que está viéndonos con respecto a pues lo que la industria ahorita está ofreciendo y también a darnos más oportunidad a nosotros mismos, porque a veces yo creo que uno
hace como que uno dice, uno ve oportunidades y uno dice, no, yo creo que yo no tengo la experiencia. La gente de pronto piensa que la experiencia en otras industrias no les sirven para la industria actual y en realidad toda la experiencia y todas las habilidades que uno obtiene en otras industrias o en otras carreras, siempre todo eso se puede transferir a la actual y eso fue lo que realmente tú hiciste y pues además estuviste en el lugar indicado, en el momento indicado y tomaste la iniciativa de aplicar para esa oportunidad y bueno, eso te trajo a donde estás. Pues muchas gracias por tu entrevista, muy interesante todo y pues obviamente lo que te dije, eres nuestro número uno, la primera entrevista para Latinos in Clinical Research. Así que los invitamos a todos a compartir, a darnos nuevas ideas. Escríbanos mensajes aquí y díganos qué preguntas tienen, qué quieren, de qué videos quieren que hagamos en español, a quién le gustaría que entrevistáramos o a quién nos sugieren, a quién nos sugieres tú que entrevistemos, Javier. Pues tengo varios colegas igual en investigación en diferentes áreas, ya sea en seguridad o farmacovigilancia o data management. Entonces, yo con mucho gusto podría comentarles y que compartan su Sí, experiencia. sería fantástico. Ujú. Además que también compartir esto con la mayor cantidad de gente posible, porque esto hace que también nos juntemos todos en una comunidad y nos hagamos más fuertes. Así que compartan este video, denle esta información a sus amigos y colegas y pues muchas gracias. Suscribir a latinosinclinicalresearch.com. Sí, suscríbanse a Javier, latinosenclinicalresearch.com. a la Vienna Biocenter nunca tienes la oportunidad de a conocer a Emmanuel Charpentier, esta mujer con CRISPR. No, en esa ocasión no estaba ella. No, Okay. hubiera estado fabuloso. Pero me encantaría, por ejemplo, hacer un doctorado ahí. Me parece que hacen un trabajo muy bueno y como me gustaría especializarme como en biología computacional ahora que conozco un poco de estos dos mundos de la programación y la estadística y también y como de la biología. Entonces me gustaría muchísimo en un futuro regresar allá. Sí, yo quiero hacer muchos videos de CRISPR. Sí, a ver si la logramos conectar a ella directamente. Sería A ver. fantástico. A ver. Gracias, Javier. Gracias, Mónica. No hay de nada. Gracias, Dan. Gracias, Javier. De nada, es un placer. Seguimos en contacto. Que tengan excelente día. Tú también, Tú Javier. también, gracias. Bueno, después hablamos de eso. Te cuidas. Adiós.